El niño de la calle ensució la ropa del jeque millonario. Los guardias iban a expulsarlo, pero el jeque vio lo que llevaba en el cuello, la joya de la corona desaparecida hace 5 años, junto con la mujer que él amaba. Todos pensaron que el niño era un delincuente, pero el jeque lo descubrió al instante. Estaba mirando a su propio hijo. El sol del mediodía no perdonaba a nadie en Saqqara, pero el calor abrasador que subía de las piedras parecía retroceder ante la frialdad que emanaba Kalmun al-Rajeh. Caminaba por el centro del zoco, ese laberinto caótico de tiendas, especias y voces que formaba el corazón comercial de la ciudad, con la postura de un depredador aburrido. A su alrededor, el mundo se detenía. El murmullo frenético de los mercaderes se silenciaba, reemplazado por el sonido rítmico y pesado de las botas de cuero de la Guardia Real. Para la gente, el zoco era la vida. Para Kalmun, era solo otro territorio a inspeccionar, un engranaje en la máquina de poder que él controlaba con puño de hierro. Se ajustó el bisht sobre los hombros, el tradicional manto negro con bordes dorados que en esa cultura distinguía a la realeza y la máxima autoridad de los hombres comunes. La pesada tela ondeaba con la brisa cálida, un recordatorio constante para cualquier observador de que aquel hombre no era solo un gobernante, era la ley encarnada. Kalmun se detuvo frente a un puesto de telas. El mercader, un hombre anciano con la piel curtida por el desierto, se postró tan bajo que su frente tocó el polvo. El sheik no dijo nada, solo tocó una seda roja con guantes de cuero, sintiendo la textura con desdén. Buscaba fallas, buscaba deslealtad. Desde la muerte de su padre, la desconfianza era su única compañera fiel. Gobernaba por el miedo porque el amor, como había aprendido de la manera más cruel años atrás, era una debilidad que un rey no podía permitirse tener. De repente, el orden estático de aquella inspección se rompió. Una pequeña figura atravesó la barrera de guardias. No era un asesino ni un rebelde. Era un niño, un chiquillo de no más de 5 años, corriendo detrás de una vieja pelota de trapo que había rodado hacia el camino prohibido. El niño reía, ajeno al peligro mortal que lo rodeaba, ajeno al hecho de que había invadido el espacio personal del hombre más temido de Oriente. El niño tropezó. Sus manos pequeñas y sucias de tierra se aferraron a la túnica blanca inmaculada de Kalmun para evitar la caída. El tiempo se congeló. El sonido metálico de armas desenvainándose rompió el silencio. El pueblo contuvo la respiración en un unísono de terror. «Deténganse». La voz de Kalmun fue baja, pero resonó como un trueno. No miró a los guardias. Sus ojos negros estaban fijos en el niño aferrado a su pierna. El pequeño levantó el rostro. No había miedo en esos ojos grandes y oscuros, solo una curiosidad desafiante que hizo que algo se revolviera en el estómago del sheik. Había una familiaridad perturbadora en esa mirada, una altivez que no pertenecía a una rata de calle. Kalmun sujetó el brazo delgado del chico. No fue un toque gentil, fue una captura. Levantó al niño, apartándolo de sus vestiduras reales. Esperaba ver al niño llorar, implorar, temblar como todos lo hacían, pero el pequeño, Yazan, solo afirmó los pies en el suelo, tirando de su brazo en un inútil tira y afloja contra la fuerza de un gigante. «¡Suelta!», gritó el niño, su voz aguda llena de una estúpida valentía. «Es mi pelota». La audacia hizo que los guardias jadearan. Nadie le hablaba así a al-Rajeh y vivía para ver el atardecer. Kalmun entrecerró los ojos, listo para dar la orden de arresto. Fue entonces cuando el destino, el Maktub, actuó con la precisión de una daga. En la lucha por soltarse, el cuello de la túnica desgastada y sucia de Yazan se abrió. Un rayo de sol, afilado y directo, golpeó el pecho del niño y reflejó un brillo azul intenso, casi cegador. Kalmun se paralizó. El mundo a su alrededor, el calor, el olor a azafrán, el miedo de la multitud, desapareció. Su visión se concentró en aquel objeto colgado del cuello del niño por un cordón de cuero raído. Era un zafiro, pero no una piedra cualquiera. Era la Estrella del Norte, una gema tallada con el blasón de la familia al-Rajeh grabado en el centro.
Una joya que había desaparecido de los cofres reales la misma noche en que cierta mujer había desaparecido de su cama y de su vida, 5 años atrás. El aire escapó de los pulmones de Calmún. El corazón que él creía haber convertido en piedra dio un latido violento, doloroso contra las costillas. No estaba mirando a un ladronzuelo callejero, estaba mirando lo imposible. Miró de nuevo el rostro del niño, la forma de la barbilla, la línea dura de las cejas, el color insondable de los ojos. No era solo la joya la que era suya, la sangre también lo era. ¿Dónde? La voz de Calmún falló, ronca, antes de volverse a cero de nuevo. ¡Pum! ¿Robaste esto? Yazan, sintiendo el cambio en la atmósfera, finalmente sintió miedo. El hombre frente a él ya no era solo un extraño rico, era un monstruo despertado. ¡Mamá!, gritó el niño, mirando desesperadamente hacia las sombras entre las tiendas. ¡Mamá! Calmún siguió la mirada del niño. Sus ojos de águila barrieron la multitud encogida hasta detenerse en una figura encapuchada que intentaba retirarse a la oscuridad de un callejón estrecho. El movimiento era sutil, hecho para pasar desapercibido, pero el instinto de cazador de Calmún ya estaba activado. Reconocería esa curva de hombros en cualquier lugar del mundo. La reconocería incluso en el infierno. «Atrápenla», ordenó él. No fue un grito, fue una sentencia. Los guardias avanzaron como perros de caza. La figura intentó correr, pero el laberinto del zoco no ofrecía escape contra el cerco real. En segundos, fue arrastrada a la luz implacable del sol, debatiéndose, el velo cubriendo su rostro. Calmún caminó hacia ella, arrastrando al niño Yazan consigo como si fuera una carga preciosa y maldita. El niño pataleaba y gritaba, mordiendo la mano enguantada del sheik, pero Calmún parecía ni sentir el dolor físico. El dolor en su alma era mayor. Estaban ahora frente a una tienda miserable, hecha de retazos de lona, donde la mujer había intentado esconderse. El contraste era brutal. El sheik cubierto de oro y seda negra, y la mujer vestida con los harapos de la plebe. Calmún soltó al niño, que corrió a las piernas de su madre, abrazándola como un escudo. Con un movimiento brusco, Calmún arrancó el velo que cubría el rostro de la mujer. El tiempo se detuvo por segunda vez. Samsara. Estaba más delgada de lo que él recordaba. El sol del desierto había dejado marcas sutiles en su piel antes de porcelana, y había ojeras profundas bajo sus ojos color miel. Pero la belleza maldita que lo había atormentado durante 5 años, aún estaba allí. Y ahora, mezclada con ella, había un terror absoluto. Samsara lo miró a él, y luego a su hijo, y Calmún vio el momento exacto en que la esperanza murió en sus ojos. Ella sabía que la joya había sido expuesta, sabía que el secreto que había guardado con su propia vida acababa de ser descubierto. «Tú», Calmún susurró, la palabra cargada de un veneno destilado por años de odio alimentado. Miró al niño, que lo miraba con la misma ferocidad del padre, y luego volvió a mirarla a ella. «Tú robaste la joya de la corona y la escondiste en harapos inmundos». Samsara levantó la barbilla, temblando, pero manteniendo una dignidad que no concordaba con sus vestimentas. Puso las manos sobre los oídos de Yazan, intentando amortiguar la voz del monstruo. «La joya es suya por derecho, Calmún». La voz de ella era débil, quebrada por la sed y el miedo, pero la verdad en ella era innegable. «Déjanos ir. No queremos el trono, no queremos nada, solo queremos vivir». La risa de Calmún fue seca, sin humor. Era el sonido de algo rompiéndose. ¿Vivir? Dio un paso adelante, invadiendo su espacio, forzándola a retroceder hasta chocar con los postes de madera de la pobre tienda. Inhaló el olor de ella, jazmín antiguo mezclado con polvo y sudor. Era embriagador y repugnante al mismo tiempo. «Me robaste un hijo, Samsara. Me condenaste a 5 años de oscuridad creyendo que no tenía heredero, mientras criabas mi sangre en la calle como un mendigo». Tocó el rostro de Yazan, que se encogió. La mano de Calmún bajó hasta el collar de zafiro, tirando de él ligeramente, forzando al niño a mirar hacia arriba. «¿Creíste que podías esconderte de mí en mi propia ciudad?
¿Creíste que Alá permitiría tal traición para siempre? Hice lo que necesitaba para protegerlo. Samsara gritó, las lágrimas finalmente desbordándose, lavando el polvo de sus mejillas. No entiendes. Tú nunca entenderías. Entiendo que encontré lo que es mío, cortó Kalmun, su voz fría como la noche en el desierto. La posesividad en su tono era aterradora. Ya no la veía como la mujer que amó, la veía como una propiedad recuperada, una propiedad que necesitaba ser castigada y encerrada. Se volvió hacia el capitán de la guardia, que esperaba órdenes con la mano en la empuñadura de la espada. «Llévenlos», dijo Kalmun, dándole la espalda a Samsara, incapaz de mirarla un segundo más, sin perder el control de la furia volcánica que lo consumía. «Lleven al niño a los aposentos reales, y a ella llévenla a la torre norte». «No, no nos separes», Samsara gritó aferrándose a su hijo. Los guardias avanzaron, separándolos con eficiencia brutal. El llanto de Yazan, gritando «¡Mamá!», cortó el aire, un cuchillo girando en el pecho de Kalmun, pero él no se dio la vuelta. No podía ceder. Mientras arrastraban a madre e hijo a los carruajes blindados que esperaban a las afueras del zoco, Kalmun se detuvo frente a la miserable tienda. Aquel montón de telas era el hogar de su hijo. Aquel lugar era donde la sangre real había dormido, comido y sufrido, mientras él dormía en sábanas de seda egipcia. La culpa intentó emerger, pero él la aplastó con rabia. La culpa no era suya, era de ella. Miró a un soldado que sostenía una antorcha. «Quemen», ordenó Kalmun sin emoción. «¿Mi señor?» El soldado dudó, confuso. «Quemen esta tienda. Quemen todo lo que tenían aquí. Ropa, juguetes, recuerdos». Kalmun miró las llamas de la antorcha reflejadas en sus ojos oscuros. Su vida antigua terminó. Se volvió cenizas. A partir de ahora ellos pertenecen a mis paredes. Ellos me pertenecen a mí. El soldado arrojó la antorcha. La tela seca prendió fuego al instante. Las llamas anaranjadas subiendo y bailando contra el cielo azul implacable. Kalmun observó el fuego consumir el pasado de Samsara y Yazan. El calor de las llamas lamía su rostro, pero no sentía nada más que el hielo en sus venas. Había recuperado a su heredero. Había capturado a la traidora. Pero mientras caminaba hacia el palacio, con el olor a humo impregnando su manto real, Kalmun sabía que la verdadera batalla no sería en el campo de guerra, sino dentro de aquellas paredes de mármol, donde el odio y el deseo estaban a punto de colisionar. El silencio del palacio era más ensordecedor que los gritos del mercado. Mientras las macizas puertas de cedro tallado se cerraban detrás de ellos, amortiguando el mundo exterior, Samsara sintió el peso de aquella nueva realidad. No era solo una casa, era una fortaleza de mármol blanco y oro, donde el sonido de sus propios pasos resonaba como una sentencia. Los guardias no fueron groseros, pero su eficiencia era aterradora. Yazan, exhausto por el llanto y el shock, se durmió en el regazo de su madre mientras eran conducidos por los interminables pasillos del harén. El ala reservada y sagrada de la residencia, donde ningún hombre ajeno a la familia se atrevería a pisar. El lujo era una afrenta. El suelo estaba tan pulido que reflejaba el techo abovedado, pintado con lapislázuli y hojas de oro. El aire olía a agua de rosas e incienso de oud, aquel perfume amaderado y profundo que impregnaba la ropa de la realeza, tan diferente del olor a polvo y especias baratas a las que estaban acostumbrados. «Estos serán sus aposentos», anunció el jefe de la guardia, deteniéndose ante una puerta doble incrustada de nácar. «Todo lo que necesiten será provisto. Los intentos de salida no autorizados serán tratados como traición». Cuando la puerta se cerró, el sonido del cerrojo girando fue el clic final en la correa de oro. Samsara depositó a Yazan sobre la cama gigantesca, cubierta por sábanas de seda que costaban más de lo que ella había ganado en toda su vida. El niño se removió, agarrando la almohada de plumas como si fuera su viejo gato de trapo. Ella corrió hacia el balcón. La vista era deslumbrante y cruel. El palacio se alzaba en la cima de la colina, dominando la ciudad, pero el balcón estaba rodeado por una mashrabiyya,
aquellas celosías de madera intrincada, típicas de la arquitectura local, diseñadas para permitir que las mujeres vieran la calle sin ser vistas, dejando entrar el viento pero manteniéndolas prisioneras en el interior. Empujó la madera calada, cerrado. Eran prisioneros de lujo. Las horas se arrastraron. Sirvientas entraron en silencio, con la cabeza gacha, trayendo tinas de cobre humeante y aceites esenciales. Lavaron el hollín de la pobreza de la piel de Samsara, frotaron su cabello con esencias raras y la vistieron con un caftán de seda azul noche, bordado con hilos de plata. Se sintió una muñeca siendo preparada para su dueño, una ofrenda. La noche cayó sobre el desierto, trayendo aquel frío repentino que hace que la arena cruja, pero dentro de las paredes de piedra la temperatura estaba controlada. Yazan dormía profundamente, la inocencia protegiéndolo del miedo. Samsara, sin embargo, no lograba cerrar los ojos. Caminaba de un lado a otro, la tela fina rozando sus piernas, cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. Entonces, la puerta se abrió. No hubo golpes, ni aviso. Kalmun entró. Había cambiado la armadura de cuero por una tobe blanca inmaculada, la túnica tradicional larga que acentuaba su altura y hombros anchos. Sobre ella, el bisht negro, el manto ceremonial con bordes dorados que solo la realeza u hombres de alto prestigio usaban en ocasiones formales, fluía detrás de él como una sombra líquida. Despidió a los guardias con un gesto seco y cerró la puerta. El aire en la habitación cambió, volviéndose denso, eléctrico. No miró al hijo dormido. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, se clavaron en Samsara. «Te has limpiado bien», dijo él, su voz grave vibrando en el pecho. «Casi me hace olvidar la suciedad donde te encontré». Samsara levantó la barbilla. El miedo le revolvía el estómago, pero no le daría el placer de verla temblar. «La suciedad sale con agua, Kalmun. La tiranía, ni todo el oro del mundo puede lavarla». Él cruzó la habitación en 3 zancadas largas, acorralándola contra la fría pared de mosaicos. El olor de él la invadió, almizcle, especias y una masculinidad agresiva que hizo flaquear sus piernas. Apoyó una mano en la pared, junto a su cabeza, atrapándola en su sombra. «Cuidado con la lengua, Samsara. Ya no estás escondida entre las ratas. Estás en mi casa, bajo mi ley». «No pedí estar aquí». Ella susurró, el pecho subiendo y bajando rápidamente a centímetros del de él. «¿No?» Kalmun acercó el rostro, los labios rozando su oreja, un toque fantasma que erizó cada centímetro de la piel de Samsara. «Robaste mi sangre. Escondiste a mi heredero en harapos mientras yo revolvía el mundo buscándote. ¿Por qué?» La pregunta flotó en el aire, pesada y peligrosa. Kalmun retrocedió lo suficiente para mirarla a los ojos, y Samsara vio algo más allá de la furia. Vio el dolor. La traición de 5 años atrás aún sangraba en él. «Dime», exigió la voz ronca, «dime que fue por otro hombre. Dime que querías dinero. Dime cualquier cosa que me haga odiarte lo suficiente para enviarte al calabozo y arrancarte de mi pecho de una vez por todas». La verdad estaba en la punta de su lengua. «Huí para salvar su vida. Tu padre iba a matarlo». El recuerdo invadió la mente de Samsara como un relámpago doloroso. El antiguo sheik, padre de Kalmun, en su lecho de muerte, sujetando su muñeca con garras de hierro. «Un bastardo nacido de una plebeya jamás se sentará en el trono de Al-Raye. Si ese niño nace, mandaré matar al niño y luego a ti. Desaparece, o convertiré la vida de Kalmun en un infierno antes de partir». Miró el rostro anguloso de Kalmun, el hombre que ella había amado más que a su propia vida. Si ella le contara la verdad ahora, él declararía la guerra a la memoria de su propio padre. El reino se dividiría, y peor, él sabría que el padre que idolatraba era un monstruo. Ella había elegido ser la villana de la historia para proteger su corazón y la vida de Yazan. Samsara se tragó el llanto que amenazaba con subir. Necesitaba que él la odiara. El odio era seguro. El odio la mantendría lejos de su cama, pero mantendría a Yazan vivo dentro del palacio. «Me fui», ella comenzó, la voz temblorosa, forzando frialdad en sus ojos húmedos.
porque no te amaba lo suficiente para soportar esta vida. Quería libertad, Kalmun. No quería ser una joya más en tu colección. La expresión de Kalmun se endureció. El dolor en sus ojos fue reemplazado por una frialdad glacial. Se apartó de ella como si fuera contagiosa, ajustándose el bisht sobre los hombros con movimientos rígidos. Libertad, repitió con amargura. Pues bien, querías libertad, ahora tendrás una jaula. Vivirás aquí, verás a tu hijo ser criado como un príncipe, pero nunca más lo tocarás sin mi permiso. Serás una extraña en su vida. Ese es tu castigo. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás, cerrando la puerta con la fuerza suficiente para hacer tintinear los cristales del candelabro. Samsara se deslizó por la pared hasta el suelo, ahogando el sollozo con la mano para no despertar a Yazan. La mentira había funcionado. Estaba a salvo, pero su corazón estaba destrozado. Los días que siguieron se transformaron en una rutina de oro y silencio. Samsara veía a Yazan solo bajo supervisión. El niño, resiliente como las flores del desierto, se adaptaba rápido. Estaba fascinado por los caballos, por los halcones, por la vastedad de los jardines internos. Fue al final de la primera semana cuando la dinámica del palacio comenzó a cambiar, revelando sus peligros ocultos. Kalmun estaba en el patio central, un área abierta rodeada por columnatas donde una fuente de mármol brotaba agua cristalina, el mayor símbolo de riqueza en una tierra de arena. Observaba a Yazan intentar torpemente sostener una espada de madera de entrenamiento. El niño tenía el equilibrio del padre, la misma terquedad al fruncir el ceño cuando erraba el golpe. Por primera vez en años, una sonrisa casi imperceptible curvó los labios del sheik. Bajó los escalones y se acercó al niño. «No la sujetes así», dijo Kalmun, su voz perdiendo la aspereza habitual. Se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Yazan. «La espada no es un martillo, es una extensión de tu brazo. Sujeta con firmeza, pero deja la muñeca suelta», corrigió la postura del niño. El contacto físico fue eléctrico para ambos. Yazan miró al hombre gigante con admiración, no con miedo. «¿Así?», preguntó el niño. «Así», confirmó Kalmun. «Aprendes rápido. Tienes la sangre del desierto». Desde las sombras del segundo piso, observando a través de las celosías de un corredor adyacente, un par de ojos delineados con col negro observaban la escena con el depredadorismo de una víbora. Rasima apretó el parapeto de piedra hasta que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Era prima lejana de Kalmun, criada en la corte, bella, astuta y hasta hacía una semana, la principal candidata a convertirse en la esposa del sheik y la sultana de aquellas tierras. El matrimonio político consolidaría el poder de su familia, pero ahora había un niño, un heredero de sangre. Rasima alisó la seda carmesí de su vestido, vio la forma en que Kalmun miraba al niño. No era solo deber, era orgullo. Si él legitimaba al bastardo, los planes de Rasima se harían polvo. Y la madre, la intrusa que había traído aquella plaga al palacio. Una sirvienta se acercó a Rasima, trayendo una bandeja con dátiles rellenos y té de menta. «Señora, el sheik ha solicitado su presencia en el Majlis para discutir los preparativos del festival de la cosecha». Rasima sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tomó un dátil, girándolo entre sus dedos largos y adornados con anillos de rubí. «Dile que ya voy», respondió Rasima suavemente. «Y prepara un regalo para nuestra huésped en la Torre Norte. Algo dulce. Tal vez dulces de almendra. Dicen que está muy pálida. Necesita recuperar las fuerzas». «Sí, señora. ¿Debo llamar al catador real?» «No hay necesidad», cortó Rasima con un brillo gélido en la mirada. «Yo misma prepararé la bandeja. Quiero asegurarme de que se sienta bienvenida». Abajo, en el patio, Kalmun levantó a Yazan sobre sus hombros y la risa cristalina del niño resonó por las paredes del palacio. Para Samsara, que espiaba desde su ventana cerrada, aquel sonido era un alivio y una tortura. Para Kalmun, era el despertar de una paternidad que no sabía que deseaba. Pero para Rasima,
Era el sonido de un reloj contando el tiempo que le quedaba para actuar. El veneno no necesitaba ser rápido, solo necesitaba ser imperceptible, como la picadura de un escorpión escondido en la arena. La guerra por el trono y por el corazón de Calmún había comenzado, y las paredes de mármol pronto serían manchadas, no de vino, sino de traición. Los días que siguieron transformaron el palacio de Ágata no en un hogar, sino en un laberinto de sombras y fiebres. Samsara sentía el cuerpo pesado, una letargia que comenzaba en las puntas de los dedos y se extendía como aceite oscuro por sus venas. Con cada comida, con cada dulce de almendra delicadamente preparado que le era servido, su vitalidad se escurría un poco más, reemplazada por un sudor frío y pesadillas vívidas. Calmún percibió el cambio. El sheik, acostumbrado a leer las dunas y los cielos, veía la palidez en la piel morena de Samsara, el modo en que sus ojos, color miel, parecían perder el foco durante las conversaciones. «Llamen al Hakim», ordenó Calmún, su voz tronando por los pasillos de piedra, exigiendo la presencia del médico real, la máxima autoridad en curación en aquellas tierras. El médico, un hombre de barba blanca y ojos esquivos, examinó a Samsara bajo la mirada de halcón del sheik. Sus manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por el peso de las monedas de oro que Razima había depositado en sus bolsillos la noche anterior. Tocó la frente febril de Samsara, sintió el pulso débil y se volvió hacia Calmún con una expresión de falsa gravedad. «Mi señor», comenzó el hakim aclarando su garganta seca, «la mujer padece una antigua dolencia, una fiebre de los barrios bajos, común entre los que viven en la suciedad del zoco». Calmún frunció el ceño, el instinto de protección luchando contra el prejuicio aristocrático inculcado en él desde la cuna. «Ella lleva semanas aquí. ¿Por qué ahora?» «El cuerpo resiste hasta que cede, Majestad. Pero el peligro no es solo para ella. Es altamente contagioso. Si permanece en los aposentos reales, el heredero, el joven Yasan, podría sucumbir en días». La mención del hijo fue el golpe preciso. Calmún retrocedió un paso, mirando de Samsara a la puerta donde Yasan solía jugar. El miedo, sentimiento que él desconocía en batalla, heló su espalda. «Aíslenla», ordenó Calmún, la voz ronca. «En el ala oeste, los mejores tratamientos, pero nadie entra ni sale sin mi permiso». Antes de que la orden pudiera ser cumplida, el sonido de trompetas de guerra rasgó el silencio del patio. Un mensajero entró jadeando, postrándose ante el sheik. Tribus rebeldes atacaban la frontera sur, saqueando las caravanas de especias. Que era un ataque coordinado, demasiado conveniente, financiado discretamente por aliados de la familia de Razima para alejar al león de su guarida. Calmún miró a Samsara, que dormía un sueño agitado y febril en la cama de seda. Tocó su rostro con el dorso de la mano, un gesto de ternura que él jamás admitiría en voz alta. «Cuídala», le siseó al médico, una amenaza velada. «Si empeora, tu cabeza adornará los portones de la ciudad». Se puso su bisht negro, la capa ceremonial tejida con hilos de oro que cubría sus anchos hombros, símbolo inconfundible de su autoridad suprema, y partió. El sonido de los cascos de su caballo contra el empedrado fue la señal que Razima esperaba. El palacio, sin la presencia gravitacional de Calmún, se convirtió en el territorio de la víbora. Aquella misma noche, la puerta de la habitación de Samsara se abrió. No era el médico, era Razima, vestida impecablemente, el perfume de aceite de oud, una fragancia amaderada e intensa, extraída de árboles raros y tan valiosa como el oro, precediendo su entrada. Observó a la rival debilitada con el desdén de quien mira a un insecto moribundo. «Levántate», ordenó Razima. Samsara intentó enfocar la vista. El mundo giraba. «¿Dónde está Yasan?», susurró, la garganta seca como lija. «El bastardo está a salvo, por ahora. Pero tú has abusado de la hospitalidad». Dos guardias leales a Razima entraron, hombres con rostros cubiertos por pañuelos índigo. Levantaron a Samsara con brutalidad.
Ella intentó luchar, pero el veneno lento de los últimos días había drenado sus fuerzas. Sus brazos parecían hechos de plomo. El sheik, él sabrá. Samsara intentó argumentar, pero su voz no era más que un hilo. El sheik sabrá lo que yo le diga. Rasima sonrió, un corte cruel en labios pintados de carmín. Llévenla. Más allá del cinturón de rocas, donde los djinns del desierto, los espíritus de fuego y viento que enloquecen a los hombres, puedan jugar con ella antes de que la sed termine el servicio. Samsara fue arrastrada por los pasillos de servicio, lejos de los ojos de la corte, y arrojada en la parte trasera de una carreta de carga. La última imagen que tuvo antes de la oscuridad del desmayo fue el brillo triunfante en los ojos de Rasima. 2 días pasaron. El regreso de Kalmún fue una tormenta. Cabalgó al frente de sus hombres. Cubierto de polvo y sangre seca, la victoria en la frontera no le traía alegría, solo la prisa de regresar. Desmontó en el patio principal y subió las escaleras de mármol de 2 en 2, ignorando los saludos de los consejeros. Irrumpió en el ala oeste. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente arreglada. El olor a enfermedad había sido reemplazado por el aroma cítrico de limpieza, como si Samsara nunca hubiera estado allí. ¿Dónde está ella? El rugido de Kalmún hizo temblar las llamas de las lámparas. Rasima surgió de las sombras del corredor, la imagen de la serenidad y la tristeza contenida. Sostenía un pergamino enrollado. Kalmún, ella comenzó, la voz suave, calculada para calmar a una fiera. Intenté detenerla, juro por Alá que lo intenté. ¿De qué estás hablando? Se fue mi primo, tan pronto como partiste. La enfermedad era una farsa, o quizás una excusa. Rasima le extendió el pergamino. Dejó esto. Kalmún le arrancó el papel de las manos. La caligrafía era temblorosa, tosca, imitando la mano de alguien con poca instrucción. No pertenezco a este oro. El desierto me llama, y un antiguo amor me espera en las rutas del norte. Agradezco el lujo, pero no soporto la jaula. El niño se queda. Es demasiado peso para mi libertad. El papel se arrugó en el puño de Kalmún. El sonido fue como huesos rompiéndose. ¿Ella abandonó a su hijo? La pregunta salió en un susurro peligroso. Mujeres de esa clase. Rasima suspiró, tocándole ligeramente el brazo, fingiendo consuelo. No tienen la lealtad de nuestra sangre, Kalmún. Ella vio la oportunidad de dejar la carga atrás y vivir con el oro que seguramente robó de tus aposentos. Nunca amó al niño, y nunca te amó a ti. El dolor explotó en el pecho de Kalmún, caliente y violento. Se dio la vuelta y arrojó una mesa de ébano contra la pared, destrozando jarrones de cerámica milenaria. El estruendo resonó por el palacio. Se sentía un tonto. Había bajado la guardia, había permitido que una plebeya tocara su corazón blindado, solo para ser traicionado de la forma más vil. «Borren su nombre», gritó Kalmún, sus ojos ardiendo con una furia que apenas contenía las lágrimas. «Quemen todo lo que ella tocó». Rasima escondió una sonrisa victoriosa. El rey estaba destrozado, y un rey destrozado necesitaba una reina fuerte para guiarlo. «¡Papá!». La voz infantil cortó la tensión espesa del aire. Yazan estaba parado en la entrada de la habitación, pequeño ante la devastación. Su rostro estaba manchado de lágrimas y sostenía algo contra el pecho con fuerza desesperada. «¡Sáquenlo de aquí!», ordenó Kalmún, incapaz de mirar al niño sin ver la traición de la madre. «¡No, es mentira!», Yazan gritó, corriendo y esquivando el intento de Rasima de sujetarlo. El niño chocó contra las piernas de su padre, abrazándolas. «Ella no se fue. La bruja se la llevó». Kalmún se congeló, miró hacia abajo. Yazan señalaba con un dedo acusador a Rasima. «Yazan, niño tonto, estás confundido». Rasima intentó intervenir, su voz endureciéndose, perdiendo la falsa dulzura. «Ella gritó tu nombre». Yazan sollozaba, su pequeño cuerpo temblaba. «Mamá», gritó Kalmún cuando los hombres malos la arrastraron, y la bruja dejó caer esto. El niño abrió su manita sudada. En la palma
brillaba un objeto inconfundible. Un pendiente de rubí, pesado, trabajado en oro macizo. El par de aquel que Rasima usaba en ese exacto momento en su oreja izquierda. Kalmún miró el pendiente en la mano de su hijo. Luego levantó la mirada hacia Rasima. La joya era una pieza única, herencia de la abuela de ambos. No había forma de que Samsara la hubiera robado sin arrancarle la oreja a Rasima, a menos que se hubiera caído durante una lucha física. Una lucha donde Rasima había estado presente, personalmente. El silencio que cayó sobre la habitación fue más aterrador que los gritos anteriores. La máscara de Rasima se resquebrajó. Por primera vez, el miedo real se transparentó en sus ojos. Kalmún tomó el pendiente. Lo apretó hasta que el metal cortó su piel. Dijiste que ella huyó sola. La voz de Kalmún era un trueno contenido, bajo y letal. Dijiste que ella escribió la carta. Pero esta joya te sitúa en su habitación, en el momento de la fuga. Kalmún, ella intentó atacarme, yo me defendí. ¡Mentira! Yazan gritó de nuevo. Mamá estaba dormida. Se la llevaron dormida. La verdad cayó sobre Kalmún como un yunque. La enfermedad súbita, el momento de su partida, la carta conveniente. No fue abandono, fue ejecución. Caminó hacia Rasima. Ella retrocedió hasta chocar su espalda contra la pared fría. ¿A dónde la enviaste?, preguntó. No había rabia en su voz, solo una promesa de violencia absoluta. Al desierto, Rasima susurró dándose cuenta de que negar era inútil. ¿A dónde pertenece la basura? Ella ya debe estar muerta, Kalmún. La tormenta de arena. El Jabub se está formando en el horizonte. Nadie sobrevive. Kalmún no la tocó. Tocarla sería ensuciarse las manos. Se volvió hacia el jefe de la guardia, que observaba todo estupefacto. Aprésenla. Si huye, morirás. Si habla con alguien, morirás. Sin mirar atrás, Kalmún corrió hacia el balcón. El horizonte, normalmente azul y límpido, estaba teñido de un ocre aterrador. Una pared de arena de kilómetros de altura engullía el cielo. El Jabub, la tormenta que borraba rastros y sepultaba ciudades. Samsara estaba allá afuera, sola. «Preparen mi caballo», gritó saltando el parapeto del balcón hacia el patio de abajo, ignorando las escaleras. «Y recen para que la encuentre antes de que la arena la devore, porque si el desierto se la lleva, haré que este reino sangre hasta la última gota». El patio de piedra del palacio, normalmente un refugio de silencio y orden, se había transformado en un pandemonium de gritos y metales chocando. Kalmún no bajó las escaleras. Saltó los últimos escalones, la pesada capa azotando detrás de él como las alas de un cuervo en furia. Sus hombres, la guardia de élite entrenada para no temer a la muerte, retrocedieron ante la expresión que el monarca llevaba. No era el rostro de un rey, era el rostro de un hombre que acababa de descubrir que sus propias manos habían construido el cadalso de la mujer que amaba. «Quítense del medio», rugió, su voz compitiendo con el aullido creciente del viento. Un mozo de cuadra temblando trajo a Zafir, el semental negro que era el orgullo de las caballerizas reales. El animal estaba inquieto, las fosas nasales dilatadas, sintiendo el cambio en la presión atmosférica. Los caballos del desierto saben cuándo el cielo decide castigar la tierra. Kalmún montó en un solo movimiento, ignorando la silla mal ajustada. El capitán de la guardia se lanzó frente al animal, los brazos abiertos en un gesto suicida de lealtad. «Majestad, no puede salir. Mire el horizonte. El Jabub ya ha tocado los portones de la ciudad. Ningún hombre respira allá afuera». Kalmún levantó el látigo, pero no golpeó. Miró al soldado, y el capitán vio en los ojos del sheik una oscuridad más profunda que la tormenta que se avecinaba. «Si ella muere, este reino muere con ella. Abran los portones». El capitán dudó por una fracción de segundo, pero obedeció. Las puertas de madera maciza y hierro crujieron, luchando contra el vendaval que ya las empujaba. Tan pronto como la rendija fue suficiente, Kalmún clavó los talones en los flancos de Zafir. El caballo salió disparado.
los cascos chispeando contra el empedrado, en dirección al vacío ocre que esperaba más allá de las murallas. La transición fue violenta. En un momento, estaban bajo la relativa protección de la ciudad. En el otro, fueron engullidos. Para quien nunca ha vivido en el desierto, es difícil comprender lo que es un habub. No es solo viento y polvo, es una pared sólida, kilómetros de altura y anchura. Una avalancha de tierra que rueda sobre el mundo, bloqueando el sol y transformando el día en una noche asfixiante y roja. La visibilidad cayó a menos de 1 metro. La arena no soplaba, lijaba la piel, entraba por los poros, invadía los pulmones. Kalmun tiró de la punta de su kefille, el pañuelo tradicional que cubría la cabeza y el cuello, esencial para la supervivencia en aquellas tierras, y se cubrió el rostro, dejando solo una rendija para los ojos. La tela de algodón era la única barrera entre su respiración y el ahogo. «¡Vamos, Zafir!», gritó, pero el sonido fue robado de su boca instantáneamente. No podía ver el camino, pero conocía el desierto como conocía las líneas de su propia mano. Sabía a dónde Racima enviaría a alguien que quisiera hacer desaparecer. Había una depresión geográfica, un valle de dunas muertas al este, donde los vientos cruzados enterraban cualquier cosa en cuestión de horas. Era el cementerio de los olvidados. El caballo luchaba, la musculatura tensa, la cabeza baja contra la fuerza del vendaval. La arena los golpeaba con la fuerza de perdigones. Cada minuto parecía una hora. La mente de Kalmun era un torbellino tan caótico como el clima. Imágenes pasaban por su cabeza. La sonrisa de Samsara cuando le dio una fruta en el jardín. El miedo en sus ojos cuando él la había presionado contra la pared. La mentira que ella había contado para alejarse. «Fui porque no te amaba». Mentira. Todo había sido una mentira para protegerlo. O peor, para proteger a Yazan. La comprensión quemaba más que la arena en su piel. Él la había juzgado, la había condenado y la había despreciado, mientras ella cargaba el peso de un secreto real sola, viviendo en la miseria para mantener vivo a su hijo. Zafir se detuvo de repente, relinchando fuerte, casi lanzando a Kalmun al suelo. El animal se negaba a dar un paso más. Delante de ellos, la arena formaba violentos remolinos, mini tornados que bailaban con la muerte. Kalmun desmontó. El viento casi lo derriba. Sujetó las riendas con una mano y tanteó el aire con la otra. Sus pies se hundían hasta los tobillos en la arena suave y movediza. «¡Samsara!», bramó, el nombre desgarrando su garganta. Ninguna respuesta. Solo el rugido del viento, burlándose de su impotencia. Comenzó a caminar, arrastrando el caballo. Sus ojos ardían, lagrimeando para limpiar los granos de arena, lo que hacía la visión aún más borrosa. Buscaba contraste, cualquier cosa que no fuera el color del infierno ocre que los rodeaba. Vio algo, o creyó ver, un bulto oscuro, casi sepultado a 30 metros de allí, en la base de una duna que crecía rápidamente, alimentada por la tormenta. El corazón de Kalmun se detuvo. Soltó las riendas de Zafir. El caballo, entrenado, no huiría, y corrió. Correr en la arena suelta es como correr en una pesadilla, donde las piernas no obedecen y el suelo intenta retenerte. Cayó, se levantó escupiendo tierra y se lanzó hacia el bulto. Era un pedazo de tela, la seda fina del vestido que él la había obligado a usar. Samsara estaba allí, o lo que quedaba de ella. Estaba encogida en posición fetal, la mitad del cuerpo ya cubierta por la duna que se formaba sobre ella. El cabello oscuro estaba empastado de arena, el rostro pálido, casi gris. «No, no, no, no». Kalmun cayó de rodillas, cavando frenéticamente con las manos, ignorando la sangre que brotaba bajo sus uñas rotas. Apartó la pesada arena de encima de ella, tirando de ella hacia su regazo. Estaba helada. En el desierto, la tormenta roba el calor del cuerpo tan rápido como el sol lo proporciona. Se arrancó su propio manto pesado, la capa real bordada en oro que simbolizaba su estatus, y la envolvió. Aquel símbolo de poder ahora servía solo como manta. La apretó contra su pecho,
meciendo el cuerpo de un lado a otro, intentando transferirle su propia vida. Samsara, despierta. Por el amor de Dios, despierta. Soy yo. Soy yo. Llevó su mano al cuello de ella. Un pulso, débil, errático, como el ala de un pajarito herido, pero estaba allí. Apoyó su frente en la de ella, las lágrimas calientes abriendo caminos en el polvo que cubría el rostro de ambos. Te encontré. Estoy aquí. Sus pestañas temblaron. Samsara abrió los ojos, pero no había enfoque en ellos. El brillo de la inteligencia y la terquedad había sido reemplazado por una niebla febril. La deshidratación y el choque térmico la habían llevado a un lugar donde la realidad se doblaba. Miró a Kalmun, pero no lo vio. Sus ojos se abrieron de terror y ella intentó alejarse, empujando el pecho de él con manos que no tenían fuerza alguna. Majestad, susurró, la voz no más que un silbido seco y doloroso. Majestad, piedad. Kalmun se congeló. Ella no lo llamaba así. Ella lo llamaba Kalmun, o monstruo, o padre de su hijo. Majestad era como ella llamaba a su padre, el viejo rey, el hombre cruel que había enseñado a Kalmun que el amor era una debilidad. Samsara, soy yo, Kalmun. Intentó calmarla sujetando sus muñecas con delicadeza, pero el delirio era más fuerte. Estaba atrapada en el pasado, en el momento que había definido su huida años atrás. Juró. Ella sollozó, las lágrimas mezclándose con la arena en su rostro. Juro que desapareceré, me llevaré al niño. Nadie sabrá nunca que es hijo de él. La respiración de Kalmun falló. El mundo se detuvo a su alrededor. El viento parecía haberse quedado mudo. Estaba escuchando la confesión que había pasado semanas intentando extorsionar con violencia, pero ahora venía libre, nacida del miedo a la muerte. Por favor. Ella continuó, ahogándose, mirando el rostro de Kalmun y viendo el fantasma de su padre. No mates al bebé, no mates a mi Yasan. Lo prometo, Majestad. Le miento a Kalmun. Le digo que no lo amo. Le rompo el corazón para salvar su vida. Solo deja vivir a mi hijo. Un sonido gutural escapó de la garganta del sheik. Era el sonido de un alma partiéndose. Todas las piezas encajaron con la violencia de un terremoto. La partida repentina, la carta cruel, el silencio de años. No fue traición. Fue el mayor acto de amor que alguien jamás había cometido por él. Ella había aceptado ser la villana de su historia. Había aceptado ser odiada por el único hombre que amaba, solo para asegurarse de que su hijo respirara y de que Kalmun no fuera blanco de la furia paranoica del viejo rey. Ella lo había protegido. Todo el tiempo, ella había sido el escudo y él el verdugo. La vergüenza lo inundó, más sofocante que la tormenta. Enterró el rostro en el cuello de ella, sollozando abiertamente, sin importarle si el desierto lo escuchaba. El gran sheik, el halcón del desierto, lloraba como un niño perdido. Está vivo, mi amor, está vivo. Kalmun susurró contra la piel helada de ella, la voz quebrada. Yasan está a salvo. El viejo rey está muerto. Nadie los tocará. Nunca más. Samsara dejó de luchar. Quizás su voz había penetrado la niebla, o quizás el agotamiento finalmente había vencido. Su cabeza cayó hacia atrás, apoyada en su brazo. Kalmun. Ella suspiró, y esta vez era su nombre. Suave, sin miedo. Perdió el conocimiento de nuevo. El cuerpo se volvió blando en sus brazos. El miedo reemplazó la culpa instantáneamente. No había tiempo para remordimientos ahora. El remordimiento era un lujo para los vivos, y Samsara se le escapaba entre los dedos. Kalmun levantó la cabeza hacia el cielo turbulento. «Si tú te la llevas», gritó a la tormenta, al destino, a Alá. «Si tú te la llevas ahora, después de todo lo que ha sufrido, no habrá perdón». Necesitaba sacarla de allí, ahora. Con un esfuerzo sobrehumano se levantó, sosteniéndola firmemente contra su pecho. El peso de ella era insignificante, la fragilidad de ella era lo que pesaba toneladas. Silbó,
un sonido agudo y cortante. Zafir surgió de la muralla de polvo, fiel como una sombra. El caballo se agachó, doblando las patas delanteras, entendiendo la gravedad de la carga. Kalmún montó con cuidado, acomodando a Samsara frente a él, protegiendo su rostro con su propio cuerpo, creando una concha humana contra la furia de los elementos. La envolvió completamente con el manto, dejando solo su nariz libre para respirar el aire filtrado por la tela de sus propias vestiduras. «A casa, Zafir», ordenó, la voz baja y peligrosa. «Vuela». El semental obedeció. No trotaron, cortaron el viento. El viaje de regreso fue una batalla contra la naturaleza. El desierto no quería devolver a su presa. Las ráfagas de arena intentaban derribarlos. El suelo intentaba tragar los cascos del animal. Pero la voluntad de Kalmún era una fuerza de la naturaleza aparte. Guiaba al animal con una precisión maníaca, esquivando barrancos invisibles, guiado solo por el instinto primal de preservar a su familia. A cada metro le susurraba promesas al oído, oraciones mezcladas con juramentos de venganza y redención. Prometió construir jardines donde había arena. Prometió que Racima pagaría con cada gota de sangre. Prometió que Yazán usaría la corona antes que él. Cuando las murallas de la ciudad finalmente surgieron en medio de la niebla ocre como fantasmas de piedra, Kalmún no sintió alivio, sintió urgencia. Los portones aún estaban entreabiertos, bloqueados por los cuerpos de decenas de soldados que luchaban por mantenerlos accesibles contra la presión del viento. Cuando vieron la silueta negra del caballo emerger de la tormenta, un grito colectivo se elevó, amortiguado por el vendaval. Kalmún pasó por el portal como un rayo. No se detuvo en el patio. Guió al caballo hasta la entrada principal del palacio, subiendo los escalones de mármol con el animal, las herraduras repiqueteando y deslizándose en la piedra pulida, violando todas las etiquetas y protocolos sagrados. Nada de eso importaba. Desmontó en el gran salón con Samsara en sus brazos, mientras sirvientes y nobles corrían para ver qué estaba sucediendo. El sheik estaba cubierto de tierra, sus ojos rojos y salvajes, sosteniendo a una mujer envuelta en harapos y sedas rasgadas, como si fuera la reliquia más sagrada del Islam. ¡Un médico! Su grito hizo temblar los candelabros de cristal. «Tráiganlos a todos, y si ella no abre los ojos hasta el amanecer, ninguno de ustedes verá el atardecer». No la entregó a nadie. Subió las escaleras llevando a su reina quebrada, dejando un rastro de arena y desesperación en la alfombra real, caminando hacia la luz que, si Alá lo permitía, aún no se había apagado. El silencio que se abatió sobre los aposentos reales era más pesado que las puertas de cedro macizo que Kalmún cerró con un estruendo, aislando el mundo exterior. Allá afuera, la tormenta de arena comenzaba a perder fuerza, pero dentro de aquella habitación, el caos emocional del sheik apenas comenzaba a organizarse en un propósito singular. Depositó a Samsara sobre la cama vasta, las sábanas de seda blanca e inmaculada, manchándose instantáneamente con el polvo ocre que cubría su piel. Parecía una muñeca de porcelana rota, desechada en las dunas. Su respiración era superficial, un silbido seco que hacía que el corazón de Kalmún fallara a cada intervalo. Los médicos reales, hombres viejos con barbas blancas y túnicas impecables, entraron en la habitación encorvados por el peso del miedo. Sabían que la vida de aquella mujer estaba atada a la propia continuidad de sus existencias. Trajeron palanganas de agua tibia infundida con aceites curativos, pastas de hierbas y vendajes. «Dejen las cosas ahí», ordenó Kalmún, la voz ronca, sin volverse para encararlos. No podía apartar los ojos del rostro pálido de ella. «Salgan». «Pero, Su Alteza», el médico jefe intentó argumentar, la voz temblorosa. «Su estado es crítico. La deshidratación, la exposición al simum, el viento venenoso. Necesita cuidados especializados». Kalmún giró el cuerpo. No hubo necesidad de gritos. La violencia contenida en sus ojos rojos por la arena y por la furia fue suficiente. Dije: «Salgan. Si necesito sus pociones,
Los llamaré. Nadie la toca aparte de mí. Nadie. Los hombres retrocedieron, dejando atrás los ungüentos y las palanganas de plata, cerrando la puerta con una reverencia apresurada. Kalmún se despojó del bisht, el manto ceremonial negro con bordes dorados que distinguía a la realeza, ahora pesado de suciedad, y lo arrojó al suelo. No era un sheik en ese momento, era solo un hombre intentando salvar lo único que importaba. Mojó un paño de lino en el agua tibia, el olor a lavanda y sándalo subiendo con el vapor, y comenzó a limpiar el rostro de Samsara. Era un acto de adoración. Cada pasada del paño era una disculpa silenciosa. Removió la costra de arena de sus párpados, de sus labios agrietados, del cuello donde el pulso latía débil y errático. «No tienes permiso para irte», susurró, la voz quebrándose. «Soy el gobernante de estas tierras, comando los ejércitos, ordeno que te quedes». Ella no respondió. Solo un gemido bajo escapó de sus labios cuando el agua tocó una herida en su hombro. Horas pasaron. La noche cayó sobre el desierto, transformando el calor infernal en un frío cortante. Pero dentro del palacio, braseros de oro mantenían el ambiente cálido. Kalmún goteaba agua entre sus labios, rezando a cada deglución forzada. Fue entonces cuando las puertas se abrieron sin previo aviso. Rasima entró, una visión de indignación calculada. Vestía sedas azules y joyas que tintineaban como serpientes de metal. Detrás de ella, 2 guardias dudaban, sin saber si impedían a la novia prometida o obedecían el silencio impuesto por el sheik. «¿Es verdad?», siseó, cruzando la habitación sin mirar a la mujer en la cama. Sus ojos estaban fijos en Kalmún. «¿Profanaste el palacio trayendo a esta meretriz de vuelta después de que huyó con otro?» Kalmún se detuvo. Su mano, que acariciaba la frente febril de Samsara, se congeló. Se irguió lentamente. El cambio en su postura fue terrible de ver. La preocupación tierna desapareció, reemplazada por una frialdad glacial. «¿Huyó?», repitió, la palabra saliendo como una hoja desenvainada. «Todos lo saben. La carta que ella dejó. La carta que tú escribiste». Rasima vaciló, solo por una milésima de segundo, pero fue suficiente. El aire en la habitación se volvió irrespirable. «No sé de qué estás hablando. Estoy intentando salvar tu honor, Kalmún. El Consejo de Ancianos está abajo. Exigen explicaciones. No puedes poner a una mujer de la calle y a su bastardo por encima de la estirpe real». «¿Bastardo?». La voz vino de la puerta. El pequeño Yazán estaba allí. Parecía minúsculo en la entrada de la gigantesca habitación, aún vistiendo las ropas finas que le dieron, pero con el rostro sucio de lágrimas. Sostenía algo en su pequeña mano, cerrada en un puño apretado. «Yazán, ve a tus aposentos», ordenó Rasima intentando asumir el control. El niño no obedeció. Caminó hasta el centro de la habitación, ignorando a la mujer y mirando directamente a su padre. Abrió la mano. En la pequeña palma brillaba un anillo de sello, pesado, con el blasón de la familia de Rasima grabado en ónix. «Mamá le arrancó esto de la mano a la mujer que la empujó en la carreta», dijo el niño, con la claridad asombrosa que solo los niños traumatizados poseen. «Antes de que se la llevaran a la arena, ella me lo dio y me dijo que lo escondiera». Kalmún miró el anillo, luego miró a Rasima. La mujer retrocedió, la máscara de arrogancia cayendo, revelando el terror desnudo y crudo. Intentó hablar, balbucear una defensa, pero Kalmún levantó una mano. El gesto fue simple, pero llevaba el peso de una sentencia de muerte. «Guardias». Los hombres en la puerta entraron inmediatamente, con las manos en las espadas. «Llévenla», dijo Kalmún, su voz desprovista de cualquier emoción humana. «No a la mazmorra, llévenla a los portones de la ciudad. Denle una cantimplora con agua a la mitad. Y nada más». «Kalmún, no puedes. Soy de sangre noble. Mi padre declarará la guerra». Rasima gritaba mientras era arrastrada, sus tacones arañando el precioso mármol, sus joyas cayendo por el camino. «Dile a tu padre que si levanta una espada contra mí, convertiré su reino en vidrio bajo el sol», respondió, dándole la espalda antes de que ella cruzara el umbral de la puerta. «Que el desierto tenga contigo la misma piedad que tú tuviste con mi reina». «Ninguna».
Los gritos de ella desaparecieron pasillo afuera, engullidos por la inmensidad del palacio. Kalmun no sintió placer en la venganza, sintió solo la limpieza de una suciedad antigua. Volvió a la cama, donde Yazan ahora subía, acurrucándose junto a su madre inconsciente, sujetando su mano con fuerza. Kalmun se sentó al otro lado, puso su mano grande sobre la pequeña mano de su hijo y sobre la mano fría de Samsara. 3 generaciones de dolor y desencuentros, ahora unidas en un nudo silencioso. Y así se quedaron, velando su sueño mientras el sol del desierto comenzaba a sangrar en el horizonte, prometiendo un nuevo día. El despertar no fue súbito. Fue como emerger de aguas profundas y oscuras hacia la luz. Samsara sintió primero el olor. No era el olor metálico de sangre o el olor seco de polvo. Era oud, la madera de agar quemada, una fragancia rica, dulce y amaderada que permeaba solo los lugares más sagrados y ricos de Oriente. Abrió los ojos. La luz del sol se filtraba a través de la mashrabilla, las celosías de madera tallada en las ventanas que permitían ver sin ser visto, dibujando patrones geométricos de luz y sombra en el suelo. Intentó moverse y sintió el cuerpo adolorido, pero descansado. Estaba limpia, vestida con lino suave. Ella volvió a nosotros. La voz grave hizo que su corazón se disparara. Giró la cabeza. Kalmun estaba sentado en un sillón cercano, leyendo documentos antiguos. Parecía cansado, la barba sin afeitar sombreando su mandíbula, ojeras profundas bajo los ojos. Pero cuando la miró, el cansancio desapareció, reemplazado por un alivio tan intenso que parecía físico. Yazan, fue su primera palabra, la garganta seca. Está con los tutores. Se negó a aprender matemáticas, pero demostró un talento aterrador para la esgrima. Kalmun sonrió, una sonrisa genuina que ella nunca había visto antes. Se levantó, sirvió un vaso de agua y lo llevó a sus labios, sosteniendo su nuca con delicadeza. Samsara bebió ávidamente. Cuando terminó, los recuerdos volvieron en una avalancha. El desierto, la tormenta, la muerte segura y las palabras que ella había dicho en el delirio. El pánico la golpeó. Intentó sentarse. «Tú oíste», susurró, los ojos muy abiertos, «lo que dije en la arena, sobre tu padre». Kalmun dejó el vaso. Se sentó en el borde de la cama y tomó sus manos. «Oí la verdad», dijo, serio. «Pasé años odiándote, alimentando ese odio como si fuera un fuego que me mantenía vivo. Creía que habías despreciado mi amor por capricho, por ambición». Besó las palmas de sus manos, una por una. «No sabía que te habías arrojado a la hoguera para que yo no me quemara. Mi padre, que Alá lo juzgue con justicia, era un hombre de reglas crueles. Tú protegiste a Yazan y me protegiste de la culpa de tener que elegir entre el trono y mi hijo». Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Samsara. El peso de 5 años de secretos, de huidas, de vivir en las sombras para proteger la vida de su hijo, finalmente se disolvía. «Tuve tanto miedo», confesó, la voz quebrada. «Miedo de que te convirtieras como él». «Casi me convierto», Kalmun admitió, la vergüenza pasando por sus ojos. «Pero tú me trajiste de vuelta, tú y el niño, el heredero que criaste en la humildad, para que pudiera ser un rey justo y no solo un rey rico». Se levantó y le tendió la mano. «Ven, hay algo que debes ver». Samsara dudó, pero la firmeza en su mano le dio coraje. Con su ayuda, caminó hasta el balcón. Lo que vio la dejó sin aliento. El patio interno del palacio, un oasis de mármol y palmeras, estaba abarrotado. Miles de personas, ciudadanos comunes, beduinos del desierto profundo, mercaderes del zoco, nobles en sus mejores vestimentas, un mar de rostros mirando hacia arriba. En el centro, sobre un estrado elevado, estaba Yazan. Parecía pequeño ante la multitud, pero estaba de pie, erguido, usando una miniatura del traje real. A su lado, el gran imán de la mezquita esperaba. «Esperan a la reina madre», susurró Kalmun en su oído. Rasima fue desterrada. La influencia de su familia fue desmantelada. «Ya no hay política, Samsara.
Ya no hay juegos, solo nosotros. Kalmun la guió fuera de la habitación, por los pasillos donde los guardias ahora golpeaban las lanzas en el suelo en señal de respeto a su paso, no por miedo, sino por reverencia. Bajaron las escalinatas hasta el patio. El silencio de la multitud cuando la vieron fue absoluto. Vieron a la mujer que sobrevivió al desierto, la madre que desafió lo imposible. No vieron a una plebeya, vieron una fuerza de la naturaleza. Kalmun caminó hasta el estrado, llevando a Samsara de la mano. Se detuvo frente a su pueblo. Tomó a Yazan en brazos con un brazo y mantuvo la mano de Samsara firme en la suya con la otra. El sol del mediodía bañaba el palacio en oro líquido. Kalmun miró a sus súbditos, su voz proyectándose clara y fuerte, sin necesidad de gritos. Por mucho tiempo, este reino fue gobernado por el miedo y la tradición ciega. Busqué poder en la rigidez del trono y control en la hoja de la espada. Creí que ser sheikh significaba ser intocable. Miró a Samsara, sus ojos oscuros desbordando una devoción que hizo suspirar a las mujeres en la multitud y a los hombres bajar la cabeza en respeto. Pero la verdad estuvo aquí todo el tiempo, en la resiliencia, en el sacrificio, en el amor que soporta el vendaval más terrible. Kalmun tomó un diadema de oro y zafiros de un cojín de terciopelo ofrecido por el imán. Con gestos solemnes, lo colocó sobre la cabeza de Samsara. No era solo una joya, era la promesa de que ella nunca más necesitaría esconderse. Declaro a Yazan al-Rajeh mi hijo legítimo y heredero directo, y declaro a Samsara mi esposa y sheikha ante los hombres y ante los cielos. El rugido de la multitud fue ensordecedor, una ola de aprobación que hizo temblar las palmeras. Pájaros volaron asustados y felices hacia el cielo azul. Kalmun esperó a que el ruido disminuyera. Miró a los ojos humedecidos de Samsara. Luego levantó el rostro hacia el cielo infinito, donde el sol reinaba absoluto, la misma esfera de fuego que casi los había matado y ahora bendecía su unión. Bajó la mirada hacia el pueblo una última vez, la paz finalmente estampada en su rostro de guerrero. Nada sucede por casualidad, dijo, su voz reverberando con la fe renovada de un hombre que vio un milagro. Todo lo que sufrimos, cada grano de arena que atravesamos, cada lágrima derramada, fue escrito por Alá, Maktub, y con su bendición, nosotros somos uno solo, hoy y para siempre. Besó su frente, sellando el destino no con sangre, sino con amor, mientras el desierto, allá afuera, volvía a ser solo un paisaje, y no más una amenaza, bajo la guardia del heredero y de su familia. Y así cerramos esta hermosa historia, donde demostramos que el destino, o si prefieren, Maktub, mostró su poder. Dios siempre está detrás de todas las cosas, trabajando de maneras que no podemos entender completamente, y la familia al-Rajeh fue testigo vivo de su poder. Y si has llegado hasta aquí, el comentario de hoy es muy especial y bonito. Para quienes llegaron a este momento, les pido que comenten. Estaba escrito, una hermosa manera de homenajear a Dios y todo lo que Él escribe de manera a veces tortuosa, pero que al final es una línea recta, trazada por sus planes perfectos. Gracias a los que llegaron hasta aquí, y si aún tienes tiempo, en tu pantalla hay otra historia de amor increíble. Haz clic para verla, te estaré esperando allí.